Perfecto. Soy Marcia Obert, mucho gusto. Hoy vamos a trabajar el tema de duelo, el duelo también en esta época del COVID. Ajá, ¿y cómo le quito mi audio? Vamos a... Listo, ya se quitó. Perfecto. Y de esta manera, bueno, vamos a ir llevando a cabo el tema, lo vamos a ir desarrollando y como decía Luis Alberto, si tienen dudas, si tienen cualquier pregunta, las podemos contestar o al final. Y el chiste es que todo el mundo nos quedemos como con toda la idea de lo que es y que no queden dudas en ningún momento. Perfecto, Marcia. Pues si te parece, empezamos con el tema. Y no se me ocurre otra manera de empezar que preguntarte qué son los duelos, cómo los definirías. Creo que son una palabra presente en la conversación, pero queremos escuchar de ti qué son. Mira, el duelo, o sea, finalmente es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. La pérdida puede ser de una persona que falleció, puede ser de una pérdida de un empleo, de la pérdida de la salud, de una relación. Entonces, hay diferentes momentos en los que los seres humanos vivimos duelo, pero especialmente es relacionado a pérdidas. Ok. Y Marcia, ¿este tipo de pérdidas son como muy abiertas o hay como unas pérdidas que se llamen duelos y otras que no? En general, el duelo es la pérdida, o sea, digamos que el duelo es la manifestación de las pérdidas. Cuando yo tengo una pérdida de algo o de alguien, la manifestación que viene así, digamos que se presenta, es a lo que llamamos duelo. Gracias, Marcia. Ahora, pienso en que como es una palabra que de pronto se ha vuelto muy famosa y hemos visto muchas infografías al respecto y hemos escuchado a mucha gente hablar de eso y demás, algo de lo que también escuchamos mucho es de las fases del duelo y como que ya todos y todas creemos que nos la sabemos y tal vez sí, pero bueno, creo que también es una pregunta obligada poder hablar de las fases del duelo. ¿Tú qué nos puedes contar? Mira, básicamente, o sea, hay varios autores, pero donde nos apegamos más es a lo que ha hecho Elizabeth Kubler-Ross, que ha hecho un trabajo bien importante alrededor de toda la gente que está en fases terminales y del duelo y de lo que implica esto. Entonces ella habla de cinco fases. La primera es la negación, ¿no? Y aquí es probablemente es cuando acaba de suceder la pérdida, y entonces nos negamos a nosotros mismos o al entorno que ocurrió esta pérdida. Después viene una fase de enojo o de ira, es cuando nos damos cuenta de cierta forma que vino esta pérdida, lo cual nos produce mucho enojo, ¿no? Porque no la pudimos evitar y porque no tuvimos manera de hacer algo al respecto. Después viene una etapa que le llaman la de negociación. En esta negociación es donde la persona empieza a pensar, digamos, cuáles son los pros y los contras de esta pérdida, ¿no? E inclusive, inconscientemente sigue teniendo como una tendencia a buscar una solución acerca de la pérdida, a pesar de que en el fondo sabe que esto no se va a poder revertir, ¿no? Sobre todo en el caso de un fallecimiento. Después viene el paso a la depresión, y aquí se experimenta una tristeza y un dolor profundo debido a la pérdida que hayamos tenido. Y al final la última etapa es la aceptación. Y aquí es cuando yo asumo ya la pérdida y sé que esto es inevitable y aprendo a vivir con la pérdida. Y una cosa es aceptar, pero no olvidar. O sea, el que yo acepte que alguien falleció no quiere decir que lo tenga que olvidar. Y en este proceso, lo que dicen, o sea, lo que se ha visto es que las personas pueden moverse de fase, ¿no? Pasar de la negación a la ira y luego brincar a la negociación y luego a la depresión y luego regresar, no sé, otra vez a la ira. Pero una vez que se llega a la parte de la aceptación, es cuando finalmente la persona puede estar muchísimo más tranquila en este proceso. O sea, ¿hay alguna fase más difícil o la que cuesta más trabajo o crees que más o menos están equilibradas? Yo creo que dependería mucho de cada persona, ¿no? Las personas muy racionales, a lo mejor la parte de la depresión, les va a costar mucho más trabajo porque van a hacer todo lo posible por no llegar a ella, ¿no? Y aquí es donde en donde empiezan a buscar culpables, qué es lo que pasó, por qué pasó, qué podrían haber hecho para evitarlo, ¿no? Y generalmente son muchos pensamientos de rumiación alrededor de. Entonces,
a la gente que, no sé, que le cuesta mucho trabajo sentir enojo, la parte de la ira es como, no se la permiten. Entonces, yo creo que dependiendo de cada quien y de la duración que tenga cada una de estas etapas, se genera como o sea, como la intensidad. Claro, y creo que mencionas algo que al menos para mí es muy importante. En mi experiencia, sí creo que el trabajo de duelo, sí hay un componente bien interesante de permitirnos estudiar el duelo como se ve en el caso de cada persona. Como que nos sirve esto de las generalizaciones de las etapas, nos sirve la estructura, pero no creer que todas y todos vamos a funcionar igual. Creo que es muy importante eso, como lo dices. Ahora, tú nos mencionas algo que también creo que es muy común y es que cuando hablamos de duelo, hablamos de muerte. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de la forma de operar y de manifestarse que tiene el duelo en torno a la muerte? Pues digamos que dependiendo de cómo haya sucedido la muerte de la persona, es también el tipo de reacciones. Es decir, una persona que sabe que un ser querido está enfermo y puede seguir con él en el proceso de la enfermedad, al final pues de la vida, cuando llega la muerte, es mucho menos doloroso, que no quiere decir que sea, o sea, que no sea doloroso, pero por lo menos es algo que ya se tiene esperado. Si es algo que es como muy repentino, un accidente, una situación así de un día para otro, eso es algo que genera totalmente desconcierto, y entonces aparte de este desconcierto y de la incapacidad como de que yo hubiera sabido que esto iba a ocurrir, a pesar de que todos sabemos que nos vamos a morir, al final es cuando sucede algo inesperado y repentino, nos saca mucho de base, ¿no? Y también tiene mucho que ver, pues, la edad. O sea, a lo mejor si ya es una persona mayor, nos duele, pero no es el mismo impacto cuando es una persona muy joven o una persona, o un niño, por ejemplo, una niña. Entonces, el proceso de espera de la pérdida sí puede influir en el duelo como tal. Es decir, si tengo este tiempo de ir como preparándome para ese momento y con la preparación que eso funcione para mí, pero si me puedo preparar, si lo puedo esperar, el duelo probablemente sea un poco más sencillo para mí o al menos más Sí, llevadero. digo, finalmente el espacio y la ausencia de la persona eh, está, y esa no se siente hasta que la persona falta. Pero si yo sé que es alguien que tiene una enfermedad y estoy, como bien dices tú, acompañando en este proceso, es muchísimo menos difícil al final. Y más si fue una enfermedad que produjo mucho dolor y mucho martirio para la persona que lo está viviendo. Claro, y es que pienso también en otros duelos que también depende de qué tanto lo esperábamos para cómo le hacemos frente o qué tan preparados, o sea, con qué herramientas llegamos. Cuando se Así es. pierde un trabajo, cuando se pierde una relación de pareja, una cosa es que lo venga pensando por un tiempo y me vengo preparando y tomo una decisión, a que quizá la persona que tengo enfrente ya vivió alguna especie de duelo al respecto y se me notifica que entonces voy a perder esta relación y a partir de ese momento como que me encuentro más falto de herramientas, ¿no? Así es, o sea, a eso es a lo que voy, o sea, finalmente es cuando ya es como la crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que es algo que sabes que puede venir, pues finalmente no te agarra tan desprevenido, pero cuando lo vives de la noche a la mañana, esto es algo que es, por ejemplo, eso es algo de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Las personas que por el tema del COVID están muriendo de un día para otro sin que nadie lo pensara, me explico. O sea, es como que todo lo que ha sucedido alrededor ha generado un montón de pérdidas en muchos sentidos, y no solamente en pérdidas humanas. Ahora, cuando ya llegó el duelo, independientemente del tiempo de espera, si es que lo tuvimos o si no tuvimos notificación alguna, cuando ya llegó el duelo, ¿qué síntomas puedo empezar a percibir en mi cuerpo, en mi vida, en mi mente, en mi forma de actuar? ¿Qué cosas son las que me pueden indicar que quizá estoy viviendo un duelo y entonces lo tengo que reconocer y hacia allá me voy? Mira, uno de ellos es como la labilidad emocional, o sea, me dicen mi alma y lloro, o me irrito, o me enojo, estallo, puedo sentir que, o sea, como que todo es contra mía. Eh, las cosas las veo mucho más grandes de lo que son, ¿no? O sea, es como,
a pesar de que somos, o sea, de que son, todos los seres humanos sabemos que lo único que tenemos seguro es la muerte, por lo menos a nosotros no nos educan de una forma en la que veamos la muerte de una manera como una culminación maravillosa, sino es, obviamente es algo muy difícil por lo que hay que pasar y más para la gente que se queda. Entonces, cuando yo estoy viviendo un duelo es bien fácil no solamente llorar por extrañar a la persona, sino sentirme, como te decía, muy irritable, ansioso, tener como este pensamiento de rumiación todo el tiempo, que depende de la fase en la que me encuentre del duelo, ¿no? Pero pensar en lo que pude haber hecho, cómo lo pude haber hecho, si es una relación en donde a lo mejor nos quedamos enojados, entonces, no sé, culpa, o sea, es que juegan un montón de factores alrededor. Ahora, ¿es posible que haya momentos en los que estos síntomas yo los esté sintiendo, los esté presentando, pero no tal cual cuando pienso en el evento o en lo que perdí? Por ejemplo, en este tema del enojo, puedo estarme enojando igual y con más personas o con muchas cosas o con la vida misma, no específicamente enojando por lo que perdí, es decir, que quizá no identifico que es por eso, pero sí hay un cambio en la facilidad con la que me enojo. Claro, por supuesto, o sea, porque a lo mejor si yo pienso que ya, no sé, enterré a mi familiar, ya pasó el duelo, igual y hubo un proceso de una enfermedad larga, estoy tranquila, pienso que es lo mejor que pudo haber pasado, ya estaba sufriendo mucho, igual y yo en ese momento considero que yo ya no tengo por qué sentir como el proceso del duelo y que esto, como dices tú, esté relacionado. Pero evidentemente sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber que lo mejor que le puede pasar a la persona, a lo mejor si está enferma, es no estar y morirse. Y otra muy diferente es qué voy a hacer yo con su ausencia. ¿Qué voy a hacer yo con esos espacios? ¿Qué voy a hacer yo con como con ese espacio y ese tiempo que yo dedicaba a tener contacto con esa persona? Y entonces, a lo mejor intento pensar que está procesado, pero la realidad es que no es así. Qué interesante, porque entonces no se trata únicamente de hablar de una resignación o de un entendimiento de una ausencia, sino si hay cosas que tengo que empezar a hacer, como lo mencionas de qué voy a hacer yo con estos espacios y con estos tiempos que quedan vacíos de pronto, si hay cosas que yo tengo que gestionar, me tengo que mover a ciertos lugares. Entonces, el proceso de duelo no nada más es para que nos resignemos o aceptemos las No, cosas, claro que es no. muy concebida, ¿no? Sino es por todo el cambio que sucede alrededor. O sea, el duelo es, no solamente es la pérdida de la persona, sino es la pérdida de todo lo que yo tenía alrededor de esa persona, la pérdida de los espacios y la pérdida de contacto, la comunicación, la relación. Y si hablamos de un trabajo, pues del tiempo invertido, y si hablo de una relación de pareja, pues la convivencia y las historias y no sé, todo lo que se entrelazó entre esa persona y yo. O sea, hay un montón de cosas que están metidas y englobadas en el proceso de la pérdida como tal durante un duelo. Claro, creo que como dices, no únicamente pierdes a alguien como tal, sino un montón de cosas que de pronto pueden ser muy importantes en tu vida, que eran cosas que acompañaban la idea o la relación con este alguien, no nada más es la persona. Y si hablas de un trabajo, pues va, como decíamos, el tiempo, pero también va la economía, pero también van las relaciones que tenías dentro del trabajo, y si era un trabajo que disfrutabas porque la pasabas muy bien ahí adentro, también es esa pérdida, ¿no? Durante ese duelo, o sea, no solamente es perder el trabajo, sino es todo lo que conlleva alrededor. Entonces sí vienen duelos a veces como en combo, ¿no? De pronto nos encontramos con un montón de duelos relacionados y en combo. Generalmente los duelos son en combo, o sea, a lo mejor el más grande o el más profundo es la pérdida de la persona o la pérdida de la relación. Por ejemplo, en una relación de pareja, cuando la pierdes, pues pierdes todo lo que está alrededor. Muchas veces las amistades, los lugares a donde vas, la convivencia con la familia de esa persona. O sea, hay muchas cosas que al final del día acabas perdiendo, ¿no? Ahora, como tú nos dices, hay un sinnúmero de formas y de cosas que podemos perder en la vida. Y a mí lo que me suena, que de pronto creo que es esperanzador, es
que cuando hablamos de duelo hablamos de algo que hemos hecho toda la vida y que vamos a seguir haciendo, ¿no? O sea, es Así. algo muy natural de la vida y no necesariamente es un momento de tragedia en el que me posiciono en la desesperanza. Pero bueno, pensando en el contexto en el que estamos, que ya todas y todos aquí sabemos, pues como en la forma de vida que nos encontramos y en estas dinámicas como medio raras y anormales en las que nos encontramos, ¿qué duelos hay ahorita en el tema de la contingencia, del confinamiento, de todo lo que se nos movió? ¿Qué duelos Ajá. es importante que mencionemos? Híjole, es que con la contingencia se han perdido un montón de cosas. Por ejemplo, uno de los duelos es el duelo de la pérdida de la libertad. La libertad en el sentido de hay gente que se ha quedado confinada, digámoslo así, o nos hemos quedado guardados para proteger nuestra salud y proteger como el no contagiar a los demás, pero también corriendo el riesgo, que mucha gente que, ¿cómo decirlo? Si me quedo en mi casa, corro el riesgo de quedarme sin trabajo y entonces igual y puedo inconscientemente pensarlo, me voy a morir de hambre. Y si salgo, pues corro el riesgo de morirme, ¿no? Por el tema de que me puedo contagiar. Y entonces, esta ambivalencia que vivimos en este proceso de la cuarentena es bien dura, porque es, me quedo para cuidarme, pero también salgo porque tengo que cuidar a otros o cuidarme a mí en el sentido de producir o generar una economía. Otra de las cosas que se ha perdido dentro de en esto del COVID y la pandemia es como la individualidad. ¿Por qué? Porque hemos estado confinados mucha gente en espacios pues, muy reducidos. O sea, la mayoría de las personas no vivimos en palacios en donde cada quien se puede ir a refundir a un ala de, ¿no? Y entonces esta parte de la independencia también se ha perdido. Y por el otro lado, las personas que viven solas, pues se les ha recrudecido esta soledad y entonces han perdido la posibilidad de la convivencia con otras personas que lo tenían en el momento en el que salían a trabajar. Hemos perdido la capacidad pues, del contacto social, del contacto con las personas. Y a lo mejor en un país como Estados Unidos tal vez no les pegue tanto, pero en un país como nosotros, que somos súper apapachones y súper besucones, la verdad es que yo creo que a todo mundo nos hace falta esos abrazos y esos apapachos con nuestra gente, ¿no? Hemos perdido la rutina, hemos perdido algo que es muy difícil en esta época, es la forma en la que la enfermedad está haciendo que se pierda la capacidad de poder estar cerca de nuestros enfermos. Y esto es algo que ha sido bien doloroso para mucha gente, el que, o sea, internan a su familiar y no lo vuelven a ver. ¿Por qué? Porque no lo pueden volver a ver. Por el proceso pues de lo que tienen que tener el cuidado, ¿no? Entonces, los mismos enfermos, inclusive los que se puedan recuperar, este aislamiento y el aislamiento de los seres queridos con los que están rodeados. O sea, yo me tengo que aislar, ¿no? Y de estar a lo mejor dentro de la misma casa, pero en un cuarto. ¿Por qué? Porque tengo que cuidarlos y no los puedo contagiar. Ya sea personas que estén trabajando directamente con enfermos o personas que estuvieron relacionadas con alguien que ya se enfermó, ¿no? Entonces, se han perdido un montón de cosas en este proceso y pues cada generación lo vive de una manera bien distinta. Claro, y qué importante hablar de esto que dices del factor cultural o de las dinámicas sociales o tal cual los usos y costumbres de cada comunidad, de cada sociedad o de cada grupo de personas en general. Como dices, aquí en México hay un montón de dinámicas sociales que invitan a reunirse en grupo, a sentir una cercanía física, a que en México el apoyo se ve muy, muy de cerca, ¿no? Y muy como con el abrazo y el cariño y el soporte y el amor se ve que se siente con los abrazos. Y bueno, en torno a la muerte tenemos un sinnúmero también de factores de tradición, de costumbres que tienen que ver con la reunión de personas para eso. Entonces pienso como en lo importante que es también pensar en cada contexto de cada persona, o incluso cada familia tendrá sus costumbres y tendrá dinámicas que también está perdiendo y que a lo mejor no están mencionadas en esta lista general porque pues, las demás y los demás no las conocen, pero
pero la realidad específica de esa familia se viven como duelos y siguen siendo, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, por decirte algo, los chavos, los adolescentes, que pues o sea, lo más importante que tienen ahorita es su grupo de pares, el hecho de no poder estar cerca y el tener que estar conviviendo con sus papás todo el tiempo, para ellos no está tan padre. Digo, gracias a Dios existe este tipo de foros y hemos estado aprendiendo desde la resiliencia como a adaptarnos y hacer como una nueva forma de, ¿no? Que hasta resulta divertida, pero, o sea, ellos han perdido muchas cosas que son bien importantes para su desarrollo, ¿no? Y lo viven de una manera bien distinta y entonces eso genera que puedan estar ansiosos, que puedan estar angustiados, que puedan estar enojados, que puedan estar de muchas formas y entonces la convivencia dentro de casa se puede hacer más difícil. Marcia, ¿No? eso es algo que para mí es súper importante en este trabajo y es como pensar en lo que para cada persona tiene importancia, lo que para cada persona es valioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, yo me he encontrado mucho con esta desconexión entre, pues, entre los duelos que vive un o una adolescente y los duelos que considera su papá, su mamá, la persona que le cuida, los duelos que considera como verdaderos problemas, como este momento en el que como papá o mamá decimos, híjole, te estás preocupando por una cosa como ir a la escuela o como una pelea con una amistad o lo que sea, o la falta de cercanía con tus amistades, y yo me estoy preocupando por conseguir el dinero para que esta casa funcione o por hacer que una familia o que un matrimonio siga funcionando, es decir, cosas que para nosotros o nosotras como personas no adolescentes nos puedan parecer en realidad trascendentes. Pero sí creo que es bien importante y es necesario validar que los duelos son duelos para quien los vive y son igual de importantes, igual de trascendentes para quien los vive. ¿Tú cómo ves este tema? Y yo creo que al final, dentro de un proceso de duelo, dentro de una misma casa, como bien lo mencionas, cada quien pues le pisa el callo de una manera distinta. El papá puede ser que se haya quedado sin trabajo y entonces está agobiadísimo de qué va a hacer, ¿no? La mamá, pues si trabaja o no trabaja fuera de casa, en el sentido que puede hacer home office y estar enchufada, sino también el tema de tenerse que conectar con los niños en este proceso de la escuela de una forma diferente, en donde muchísimas mamás no son maestras que tengan la capacidad de llevar como de la mano a los hijos a que lleven como el proceso de la educación. Y también entonces entra mi preocupación como mamá de chini, no vaya a aprender y demás, ¿no? Y también los hijos que por su lado es como saben que se portan diferente cuando están con la maestra que con los papás. Por otro lado, en el caso de los adolescentes, pues para ellos la pérdida de su mundo y de su posibilidad de estar afuera, o sea, porque no es lo mismo estar enchufado en tu red social, en tu cuarto, pero si te hablaron para ir a dar la vuelta al centro comercial o al antro o al precopeo o a lo que tú quieras, lo puedas hacer, a que finalmente llegues y digas, no puedo salir de estas cuatro paredes y no me puedo ver con mis amigos. Y entonces como que además estando encima de mí el foco de que ya usaste mucho internet y pasas conectado en las redes sociales. O sea, como que todo el mundo tiene la capacidad de ver con la lupa a todo el mundo. Y luego, en el caso de los niños chiquitos, esto es algo que está siendo bien difícil, porque de repente sus protectores se están volviendo sus captores. Y entonces, cuando eres un chavito chiquito y te dicen que no puedes salir, porque te están cuidando, pero no lo entiendes y no sabes por qué, esa persona que te está cuidando inconscientemente se está volviendo en tu captor. O sea, te tienen secuestrado dentro de tu propia casa. Y entonces, toda esa tensión que se está viviendo, mientras o sea, si en la familia cada uno de los que están viviendo allá adentro alegan porque su duelo es el importante, eso va a ser una locura. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que decías tú, entender que la etapa que cada uno de los integrantes de la familia está viviendo y el proceso que cada uno de los integrantes de la familia está viviendo es lo que hace que en un momento dado, pues el que yo pueda ser empático con tu pérdida, inclusive pueda hacer una integración distinta a que todo el mundo esté jalando para todos lados, tratando o sea, como de sacar el estandarte a ver quién es el que está sufriendo más, ¿no? Porque yo creo que de una u otra manera, a su nivel, todo el mundo está sufriendo igual de fuerte y de profundo.
Marcia, entendiendo entonces que ni es un concurso de duelos en el que vamos a ver cuál es el más fuerte en la casa o en la red en la que estemos, cualquiera que ésta sea, y entendiendo que tampoco se trata pues sí, de ver cómo tú solucionas lo tuyo y yo lo mío, pero tratando de todos modos de saber quién en realidad la tiene más complicada, entendiendo que vamos a ser empáticos y empáticas, como tú dices. ¿Por dónde se empieza? Si yo ya me estoy dando cuenta que reconozco las pérdidas que estoy teniendo, que estoy sintiendo este tipo de cosas que tú nos decías como los síntomas del duelo, yo ya me di cuenta que estoy enojándome por todo y que sí de pronto hay momentos de tristeza o desesperación o de frustración pensando en algo específico que perdí. Yo ya me di cuenta que estoy en duelo y aunque a lo mejor no sepa en qué etapa estoy, ya sé que lo que tengo atorado es una pérdida. ¿Por dónde? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿El primer paso? ¿Cuál sería? Yo creo que primero pedir ayuda para que tal vez en esa ayuda me puedan clarificar un poco en dónde estoy parada, ¿no? O sea, desde dónde estoy viviendo esta pérdida, qué es lo que me pega más, ¿no? Porque a lo mejor me pega más que estoy en mi obsesión porque mis hijos salgan con buenas calificaciones y entonces me estoy peleando con ellos de una manera mucho más profunda y entonces quiero que todo lo hagan perfecto, pero entonces, ¿sí me explico? O sea, es como entender que en esta nueva realidad que hemos estado viviendo, en este tiempo, las cosas tienen que funcionar de manera distinta. Entonces, si yo pido ayuda, le hablo por teléfono a un profesional, no sé, puedo abrir en algún lugar el proceso de cómo me estoy sintiendo, creo que ese sería como el primer paso. Y una vez que, digamos que ya no traiga yo la cabeza totalmente embotada, voy a tener la capacidad para darme cuenta en dónde está parado cada uno de los integrantes de mi familia. Pero también depende mucho, o sea, porque otra de las cosas que ha pasado dentro de este proceso es, por ejemplo, los niveles tan importantes de violencia intrafamiliar que se han incrementado, ¿no? Entonces, volvemos con el tema, o sea, con los niños, aunque no haya violencia, es el que me cuida es mi captor, pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, que están siendo víctimas de violencia, pues el marido que igual y se va todo el día y ese es como el respiro que yo puedo tener, pues es la persona que es mi verdugo. Entonces, o sea, hay muchas cosas que tienen que cambiar en función a desde dónde me paro, ¿no? Y sí creo que lo primero que hay que hacer es buscar ayuda. Estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, específicamente en el ejemplo que mencionas de la violencia familiar, sí creo que es un tema que requiere toda la seriedad y que sí es importante tener claro que hay como una serie de niveles que podemos apreciar de gravedad de las cosas y cuando yo sé que mi integridad o mi vida está corriendo peligro, necesito pedir ayuda inmediata y ayuda que me ponga en un lugar seguro. Si mi integridad, mi vida, mi salud física está corriendo peligro ante una situación de estas, necesito invariablemente moverme a un lugar seguro. Pero pensando en los casos más cotidianos que suceden, que de pronto es algo que empezamos a tratar de gestionar, ¿no? En mi experiencia, cuando estamos atravesando puede ser duelo o un problema de cómo nos relacionamos tal vez con el enojo o con los impulsos o con cualquier otra cosa, cuando estamos viviendo un proceso de estos, nos encontramos como en una versión alterada de nosotros mismos y nosotras mismas. No soy quien en realidad soy yo. Exactamente. De pronto hay formas que yo no decidiría racionalmente. Entonces, en los duelos, ¿cómo es ya que me estoy dando cuenta que esto es lo que vivo, qué cosas debo empezar a gestionar, a pensar, qué límites debo tener claros, como qué cosas debo hacer o no hacer para evitar que en este proceso de vivir el duelo yo empiece a dañar a las personas que están a mi alrededor porque estoy viviendo en una versión alterada de mí mismo o de mí misma? ¿Cómo empezar? Mira, como bien lo que decías, hay una desregulación emocional bien importante, ¿no? O sea, también existe como la pérdida del sentido de uno mismo. Está también el estrés por separación, inclusive la percepción corporal, ¿no? Entonces, o sea, hay como una alteración en la percepción corporal. Y esto también, o sea, todo esto está generado por la pérdida de la libertad social. ¿Qué es lo que ayuda? O sea, digamos, ¿cómo puedo llevar a cabo este proceso de una manera más tranquila, aparte de pedir ayuda? Es, ejemplo, hacer algo que tenga que ver con el arte.
igual y ponerme a dibujar mandalas, igual y ponerme a escuchar música, ponerme a bailar, poner música clásica, meditar, o sea, hacer algo que me desconecte como del momento en el que igual estoy, o sea, como con un burnout, o sea, como que estoy totalmente sobrepasada y quemada, ¿no? Si de plano estoy ya desesperada, pues trépate a tu carrito y date una vuelta como perrito. Y si no tienes carrito, pues te pones tu tapabocas y a lo mejor le das la vuelta a la manzana y te metes a tu casa y te sanitizas y todo lo que sea necesario. Como que el chiste es poder hacer como un alto o sea, un alto y decir de aquí para acá. O sea, si estoy de verdad con pensamientos obsesivos, estoy muy alterada, lo que tengo que hacer es como hacer un alto. Y ese alto implica desde meterme a dar un baño caliente, salir y ponerme a lo mejor crema rica, cosas como muy sencillas que pueden como romper y digamos que fisiológicamente hablando en el cerebro, cuando tengo algo que tiene que ver con el arte, hace como o sea, como un cambio emocional bien importante. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desconectarme del momento en el que yo ya me encuentro rebasado. Y Exacto. para lograr esa desconexión, tú nos recomiendas como apelar al arte, pero bueno, cualquier otra de estas cosas que Sí, sí, utilizas, claro. caminar y Sí, demás. o sea, digamos que inclusive, o sea, si hay alguien que, por ejemplo, ponerse a cocinar, algo rico, no sé, un pastel, galletas o lo que sea, ¿no? O sea, puede ser algo que puede desconectarte de la dinámica del momento. Sí, de pronto creo que ya todas y todos conocemos como algo, una o un par de cosas que Uh-huh. generalmente nos pueden ayudar a desconectarnos del momento y entonces ya como que apelamos al conocimiento propio, ¿no? Y a la experiencia. Ahora, Claro. Marcia, cuando hablamos del trabajo sobre el duelo, ¿no? Y pensando que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, y el primer paso fue pedir ayuda cuando yo me di cuenta de los síntomas y me estoy acompañando en un proceso terapéutico y ya alguien, un profesional o una profesional pues me está acompañando, me ayudó a tener claridad de estas cosas que nos dices. Ya conozco estas herramientas que me ayudan a desconectarme de la situación para evitar que yo dañe a otras y a otros. Al final de este camino, ¿a qué estoy aspirando? ¿Cómo es que se ve la versión de mí que ya llegó a la aceptación del duelo a la fase final, pero que ya lo gestionó bien y que ya lo logró resolver, si esa es una palabra que funciona para esta pregunta? ¿A qué aspiro al final del trabajo de duelo? ¿Cómo se va a ver mi realidad? Mira, la verdad es que con este proceso que tenemos de tanta incertidumbre, se supone que esto pues, va encaminado, que llegue un momento en el que volvamos a ser como antes. Pero la verdad es que yo no sé qué tan fácil sea volver a ser como antes. ¿Por qué? Porque de una u otra manera yo sí creo que todo el mundo nos vamos a quedar con el tema de, ¿y si me infecto? Y si, ¿no? Entonces vamos a tener precauciones y vamos a aprender a vivir de una manera diferente. Habrá quien haya aprendido la lección y quienes no. Pero, ¿qué podría esperar? Yo lo que te diría es estar en paz con mi nueva realidad y a lo mejor mi nueva realidad, no sé, por decir algo, de aquí a diciembre todavía es algo como muy cauteloso y un poquito más adelante se empieza como a normalizar la situación, ¿no? Pero pues definitivamente yo sí creo que esto va a ser algo antes del COVID y después del COVID, o sea, no sé, es como poniendo el ejemplo como cuando el proceso de las Torres Gemelas, o sea, los aeropuertos y viajar nunca volvió a ser igual. Entonces, en el proceso del COVID yo creo que es adecuarnos a tener una realidad, valga la redundancia, adecuada para cada uno de nosotros. Y creo que también es súper necesario e importante reconocer esto que dices, de que no hay una expectativa de volver a la realidad que yo vivía antes. Y lo digo no solo por la cuestión de la contingencia del COVID, como tú lo mencionas, sino en general, de pronto cuando tenemos un proceso de duelo muy fuerte y de estos que nos descolocan completamente, a veces hay una expectativa de quiero ser la persona que yo era antes, quiero regresar a como yo era exactamente y es que esto me cambió la vida y por supuesto que sí nos cambió la vida, pero quizá nunca vamos a regresar a ser como éramos antes y eso no necesariamente es malo, como tú dices, a lo que yo voy aspirando es a funcionar, a tener paz, a tener otro tipo de cosas que no necesariamente son
pues mi realidad como yo la viví antes. Y creo que es una idea muy errónea que de pronto podríamos tener muchas y muchos. Y es que además es como quedarme atorado en el duelo, o sea, el querer ser o volver a tener lo mismo que tenía antes, es no, o sea, como no aceptar que cada situación que pasa en mi vida hay como un cambio, hay como una, no sé, como una reestructura en mí. O sea, inclusive, por ejemplo, si yo, no sé, me caso, entonces pues ya no voy a ser como cuando soltera. Y si yo tengo un hijo, no va a ser lo mismo. Y si yo pierdo un trabajo, aunque tenga otro, pues ya no voy a tener a los mismos amigos. O sea, al final es adecuarme a mi nueva realidad y en la medida en la que yo no, digamos que no insista en volver a tener la misma realidad que antes, esto va a fluir mucho mejor. Y de nuevo creo que lo que dices suena muy esperanzador en el sentido de que logramos reconocer que es algo que hemos hecho toda la vida. Siempre hemos estado migrando de realidades y las cosas siempre han estado cambiando y eso no es nada nuevo bajo el sol. Al final del día es un proceso que hemos gestionado más de alguna vez. Lo que pasa es que ahorita, como nos tienen guardados, ¿no? Es una forma como muy... Estamos adentro de una caja de Petri, entonces es una manera de una autoobservación total todo el tiempo. Pero como bien lo dices, o sea, vivimos microduelos todo el tiempo. Cumplí un año más, ya no tengo las mismas fuerzas, ya no tengo la misma energía, ya no estoy en el mismo trabajo, ya no tengo la misma relación, mis hijos crecieron, no sé, fallecieron mis papás, ¿no? Pero, o sea, son cosas que de repente no nos suceden a todos todo el tiempo, en todo momento. Entonces, ahorita yo lo que podría decir es que algo que nos ayuda a crecer es cuando nos encontramos con grupos de personas que han vivido lo mismo. Y por eso estos grupos de autoayuda, de lo que se les ocurra, son súper, o sea, son súper, te contienen un montón. La ventaja de esto, de que todo el mundo vivimos el COVID, es que es a nivel mundial. Si tú te vas a África, vas a poder hablar con alguien de algo que te va a entender perfectamente bien porque lo vivió. Y entonces creo que eso es pararte desde lo que sí podemos tener y no desde lo que perdimos. Claro, creo que, digo, estoy completamente de acuerdo en que la experiencia de las otras y los otros nos pueden alimentar muchísimo en este camino y yo creo completamente en la fuerza que tiene como el movimiento de las comunidades. Me hace pensar en otros momentos de contingencia y de emergencia que hemos tenido, pienso en el 2017, el sismo, y cómo no es igual alguien que vivió el sismo en la Ciudad de México a alguien que lo vivió en otro lugar. Como quienes nos tocó vivirlo en esta ciudad, por ejemplo, como que hay ciertas cosas de las que podemos hablar, como dices tú, y me puedo sentir acompañado y me puedo sentir escuchado, escuchada, puedo aprender de la experiencia de alguien más, y entonces ahorita la ventaja, como dices tú, es que en el rincón del mundo que mencionemos, alguien va a decirnos cómo vivió este evento. Y además, ahorita que mencionas, por ejemplo, el sismo, algo de lo que nos pasó o nos está pasando con el COVID, es que en el sismo tienes como el evento traumático, ¿no? Y pasan a lo mejor un proceso de 72 horas, que igual y piensas que si la réplica, que si no, ya se caen los edificios, ya fue como el desastre total, pero sabes que después de que hubo esto, inmediatamente pues empieza la recuperación. Con el COVID no ha sido así, o sea, son 72 horas eternas, ¿no? O sea, no es bueno, ahora sí ya se puede, sino es sube y sube y sube, y esto está rodeado de incertidumbre y está rodeado de que no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos si vamos a tener una calidad de vida como la de antes, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que, insisto, o sea, es antes del COVID y después del COVID. Sí, completamente. Creo que algo que podemos empezar a hacer es pensando en que esto no es un evento como tal, un duelo que se viva o un evento traumático que se viva de un segundo a otro. Como es un proceso continuo, pues entonces, digo, no quiero sonar pesimista como en el lenguaje, pero entonces ya vamos tarde en empezar a ponernos a trabajar en nuestros duelos y empezar a tratar de funcionar, porque si tampoco tenemos claro cuál va a ser la nueva normalidad, como es comúnmente llamada, y cómo va a ser la nueva forma de funcionar, lo que yo puedo empezar a hacer es asegurarme que yo empiezo a funcionar en esta realidad. Si no No, existe. y yo lo que creo es que en el momento en el que de verdad nos paremos desde lo que
desde el regalo que nos dio a cada uno de nosotros en aprendizaje, en conocimiento, en lo que sea este proceso de la pandemia. Y si por ahí nos vamos, creo que esa parte es, o sea, es muy diferente pararnos desde ahí que desde lo que ya no tenemos, que además no va a volver. Esto sí construye y hay posibilidad de decir, ¿no? O sea, así como espero que como mundo, si pudimos ver en Venecia las aguas cristalinas, si pudimos ver que los animales ya salieron y pudimos ver la contaminación disminuir, o sea, que no se nos olvide. Pero de eso, que es lo macro, tampoco que no se nos olvide cuando volvamos a nuestro día con día y a nuestra vida acelerada, pues es como empezar a decir qué hacer y como con qué me quedo y como con qué no. O sea, de verdad verlo como si fuera una mesa de buffet, todo lo que viví, todo lo que he aprendido a lo largo de esta pandemia y decidir con qué sí me quedo y con qué no. Claro, como decías hace rato, al final de un proceso de duelo yo tengo una versión distinta de mí o una realidad distinta y entonces sí tengo una injerencia en construir esa realidad. Y entonces yo puedo decidir, como dices tú, que sí me va a acompañar y que no, lo que yo crea que fue aprendizaje. Marcia, veo que tenemos varias preguntas, entonces me gustaría llevar la conversación hacia eso, pero no sé si quieras contarme qué no te he preguntado, qué para ti es importante que platiquemos antes de pasar o nos vamos de... Hemos preguntado todo perfecto, como siempre. Muchas gracias, Marcia, eres muy amable conmigo. A ver, déjame, empiezo a leer entonces. Bueno, alguien que está como HP nos pregunta, o te pregunta más bien, ¿qué herramientas diría usted para llevar un duelo a una persona mayor que fallece alguno de sus hijos? ¿Cómo transmitir la noticia en estos momentos? Híjole, es que yo creo que la muerte de un hijo es la forma, o sea, es la muerte más difícil de transmitir, o sea, es, inclusive como lo dicen, no hay ni siquiera nombre, ¿no? Para llamar o sea, si soy viuda, soy viudo, soy huérfano o huérfano, pero no hay un nombre para el proceso de la muerte de un hijo. Entonces, la verdad es que creo que esa es de las situaciones más difíciles. Yo lo haría apoyado con un especialista en tanatología y que esa persona los acompañara de la mejor manera para hacer el proceso y poder ayudar a transmitir la noticia y además para que se quedara en el proceso de contención con la persona, o sea, con la mamá o con el papá de ese hijo que haya fallecido. Muchas gracias, Marcia. La segunda pregunta es de un usuario que está como iSenseF23. ¿Cómo poder acompañar a tu pareja en el duelo? Falleció su padre hace una semana debido a COVID y no he podido verlo, pues entró en cuarentena. ¿Qué poder hacer si no puedo estar físicamente con él, físicamente, y él no quiere hablar mucho por teléfono ni videollamada? Yo creo que aquí es respetarlo, porque muchas veces como que la prisa que podemos tener nosotros es como lo que a mí me mueve en el, o sea, en este proceso, ¿no? Entonces es qué pienso y qué siento yo con respecto a lo que el otro está pensando y sintiendo. Entonces yo más bien diría que es como respetar este proceso y ser un poco paciente y yo quedarme como, ahora sí que con mi bolita de fuego aquí y esperar a que termine la cuarentena para poder acompañar a esa persona, ¿no? A mi pareja. Muchas gracias, Marcia. Digo, yo algo lo único que agregaría en esta pregunta que me parece también como en estas cosas difíciles en las que nos encontramos a veces con una súper buena intención, porque lo único que queremos es acompañar o apoyar a alguien. Creo que el hacerse presente y el dejarle saber a alguien como de nuestra presencia y nuestra total disposición de apoyo a veces es suficiente, porque como por lo que escucho, a veces lo que necesitamos es un poco de silencio y procesar las cosas por nosotros mismos en lo individual, pero entonces el saber que sí hay a quien puedo recurrir ya es un apoyo como tal. Y en el momento en que yo me sienta listo, yo empezaré a acercarme y también yo empezaré a decir qué es lo que necesito, porque sé que lo puedo pedir. Y creo que eso es importante, que yo tenga que... Y también entender que es una nueva realidad, o sea, el hecho de que, o sea, aparte de que tengo que enterrar a mi papá o a mi mamá y también me tengo que aislar, o sea, sí me explico, o sea, es como bien duro y es bien difícil. Gracias, Marcia. Ahora, Verónica Nogales nos pregunta, ¿podrían recomendarme algún libro sobre duelos? Todo lo que está de Elizabeth Kubler-Ross es bueno.
Perfecto, muchas gracias, Marcia. Otra, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para elaborar el duelo? Las áreas de Áreas de oportunidad. oportunidad, no sé, quizá pienso como en las áreas por las que habrá que trabajar para, para... Es que depende en qué fase estás y depende qué tipo de duelo es, ¿no? Si es de una, o sea, de la pérdida de una persona, si es de la pérdida de un empleo, como que necesitaríamos un poquito más información. Contexto. Gracias, Marcia. Ahora, Majo Alcántara nos pregunta, ¿y cuando es la muerte de una mascota? Es difícil estar en casa, tuve que dormir a mi perrita de 17 años, es muy duro no verla en casa, generalmente soy una persona activa y que trabaja mucho, he vivido fuera de casa y todo peor ahora que tengo que estar encerrada y con ese espacio vacío es demasiado difícil para mí. Ya lo veía venir porque mi perrita estaba muy mal, pero me cuesta mucho trabajo superarlo. ¿Por dónde empiezo? Pues es parte de un proceso, ¿no? O sea, creo que ella está viviendo el duelo en este instante como si acabara de suceder, porque evidentemente cuando entramos y salimos, esto hace que estemos menos, o sea, como más desconectados de lo que sucede dentro de mi casa. Pero el momento en el que tengo que estar ahí es cuando estoy sintiendo la ausencia. El proceso es dejar que fluya, o sea, no detener esas emociones. Creo que es bien importante validarlo, ser paciente con uno mismo, ser respetuoso con eso que estamos sintiendo y pensar que esto no es algo que va a durar para siempre y que pues, un perrito o una mascota, si fue perrito o gatito que estuvo conmigo durante 17 años, pues no es cualquier cosa, es un proceso bien, o sea, es un montón de cosas compartidas y el vínculo que desarrollamos con las mascotas es increíble. Entonces, yo lo que diría es tener paciencia y como no exigir tener que estar bien en el momento. Gracias, Marcia. La siguiente pregunta es de María del Carmen Galarraga y nos pregunta, ¿a fuerza se necesita de un profesional para solucionar el duelo, principalmente cuando no se murió alguien cercano? Pues no, o sea, no necesariamente tiene que ser, yo creo que depende del tamaño del dolor y del hueco y del duelo. Si no es alguien cercano y simplemente es alguien que, pues que falleció, pero que no hace, no sé, o sea, como un gran hueco, un gran espacio, pues el mismo tiempo es el que te va pues, a dar este proceso, ¿no? Y muchas veces la ayuda terapéutica se busca cuando las emociones son desbordadas y cuando no puedo manejar esto. Gracias, Marcia. Y bueno, la última pregunta que tenemos aquí, voy a leerla y bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, este será el momento para agregarla antes de que cerremos. Ginny Silva nos pregunta, en estos momentos de crisis donde la muerte suena alrededor, ¿cómo se maneja con los niños? Sobre todo cuando un abuelo está grave y puede morir en cualquier momento. Buscar literatura de acuerdo a la edad de cada niño que hable de la muerte. Algo que sirve mucho, por ejemplo, es la película de Coco. Y finalmente a los niños, independientemente de lo que sea, pues ahora sí que por cronología es común que les toque o sea, el fallecimiento de alguno de los abuelos, ¿no? Entonces yo creo que irlos preparando y hablando de acuerdo a su edad. Totalmente de acuerdo contigo, Marcia. Creo que justo como decías en este tema de qué tan preparados o preparadas llegamos al momento, aplica para todas las personas y con niños y niñas no es una excepción. Y el lenguaje y las formas cambiarán, pero igualmente necesitas una preparación y algo que al menos digo, en mi experiencia he visto funcionar, sí tiene que ver aún con el lenguaje que se modera de cómo se trata el tema, sí hacer esa conversación como muy presente, como una conversación importante, darle un lugar, no sacarle la vuelta porque es algo muy incómodo de pronto o doloroso, pero tratar de no sacarle la vuelta, no crear un estigma donde todavía no lo hay. De pronto niñas y niños tienen como esta oportunidad de que apenas están construyendo un concepto de la muerte. Y entonces si lo manejamos de buena manera, como dices tú, buscando literatura, buscando contenido, creo que eso es algo que ayuda mucho, el concepto que se construye en torno a la muerte. Yo lo he visto funcionar muy de cerca, específicamente con niños, el
tener esta preparación y darle un concepto que para la edad que tiene ese niño hace sentido. He visto funcionar, por ejemplo, el que a un funeral, a un velorio, le llamamos una despedida y entonces era como al final cumplía el mismo proceso y cumplía el proceso de un ritual y al final sí, de una despedida de un ser querido y como con una connotación como distinta, no de estigma, no de evitar o de sacarle la vuelta al tema y te digo, en mi experiencia lo he visto funcionar bien, entonces creo que es algo que podamos aplicar como nos dices, Marcia. Que también es importante que, por lo menos en estas generaciones, somos papás que no queremos que nuestros hijos sufran. Y entonces, este tipo de cosas, de repente, como dices tú, les ponemos una carpetita y un florerito al elefante rosa que está a media sala, que es el abuelito o la abuelita enferma. Y cuando fallecen, a lo mejor lo rodeamos de mentiras o de situaciones diferentes, pero pues igual y nos ven llorar, igual y nos ven en unas circunstancias totalmente distintas, que cuando hablas las cosas y las explicas de acuerdo al nivel de cada niño, o sea, evitas, o sea, empiezas a darle congruencia al que sepan por qué papá o mamá están tristes o por qué se siente esto en la casa cuando se supone que no está pasando nada, ¿no? O sea, es como dar juicios de realidad y dar verdades a la situación de acuerdo a la edad de cada niño. Claro, y como lo que decías, de pronto no frenar ni invalidar las emociones, ¿no? Tiene mucho sentido. Y bueno, acaba de llegar otra pregunta de Dan y dice, independientemente del tipo de duelo y la etapa del mismo, ¿hay algo clave que ayude a pasarlo con más facilidad? ¿Qué sería y cómo funciona? Yo creo que lo que resiste persiste. En la medida en la que yo me resisto a sentir lo que estoy sintiendo y no lo valido, es mucho más fácil que se enquiste el duelo y que no se procese. Entonces, somos una sociedad en la que no nos enseñan a sentir ni a validar nuestras emociones. Y entonces creo que siendo, insisto, como considerados con nosotros mismos y teniéndonos paciencia, creo que es mucho más fácil que podamos pasar este duelo. Y también ayudarnos en la medida en la que podamos en no instalarnos en los hubieras y como en todo lo que podría haber hecho y todo lo que podría haber dicho y todo lo que podría haber dejado de hacer. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente nos atrapa en algo que ya no podemos cambiar porque la persona ya no está. Marcia, muchas gracias por contestarnos a todas y todos aquí nuestras preguntas, que teníamos bastantes. Cuéntanos qué faltó por decir. La verdad es que, como siempre, es una delicia tener una entrevista hecha por ti. La verdad, espero que la información aquí dada con todo cariño sea información de utilidad para las personas que nos hicieron el favor de conectarse. Y pues estamos a sus órdenes. Si nos puedes hacer el favor de poner las imágenes que me gustaría que compartiéramos. Listo. De TEVIC, en terapias virtuales. Tenemos ahorita la primera sesión sin costo en terapia individual de pareja y grupal. Y hay sesiones con costo preferencial. Estas son nuestras redes, el WhatsApp, el Twitter, el Instagram y el Facebook. No sé si algo quieras comentar de aquí, por favor. Bueno, creo que justo lo que dices, si alguien quiere seguirnos en nuestras redes para empezar a ver toda la información de cada conferencia, cada grupo que se abre o de cualquiera de las otras cosas que hacemos, nos pueden buscar así. Si hay alguien que no esté en la lista de difusión de WhatsApp, puede pedirlo a este número, pedir que se le agregue a la lista de difusión y lo que va a pasar es que cada día va a recibir la notificación de qué grupos hay en ese día. Entonces, bueno, para eso nos puede servir y bueno, por si alguien está interesado o interesada. Gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias.